En este ejemplo de aplicación para la ley de inducción de Faraday, vamos a trabajar ahora con una bobina circular. La bobina se está desplazando, se dirige hacia un campo magnético. El campo magnético está entrando, está en menos K, es de esta magnitud de 0.01. La fórmula de la inducción de Faraday nos dice que es el número de vueltas por el campo magnético por la derivada del área respecto al tiempo. Aquí la bobina está entrando al campo magnético y en ese momento aparece voltaje en las terminales de la bobina. El voltaje va incrementando porque la cantidad de área penetrada también va incrementando. La cantidad de área va disminuyendo, pero sigue entrando área, por eso sigue siendo positivo. Cuando termina de entrar, entonces ya no tenemos voltaje inducido en la bobina. Cuando estamos afuera del campo no tenemos voltaje inducido. Cuando estamos ingresando al campo, ahí la derivada del área es diferente de cero y sí tenemos voltaje. Cuando la bobina está inmersa en el campo magnético, no hay voltaje inducido. Al empezar a salir, de nuevo va a haber voltaje inducido en la bobina. Aquí a la derecha nos va a aparecer la fórmula de la derivada que calculamos utilizando la ecuación del círculo y que más adelante vamos a explicar. Al momento de empezar a salir, de nuevo vuelve a aparecer, esta es la derivada, es la raíz de 0.0009 menos t menos 0.03 al cuadrado. Esa es la derivada del área respecto al tiempo. El voltaje ahora que se está viendo llegó al máximo y empieza a disminuir, siempre siendo negativo porque va saliendo. Cuando termina de salir, el voltaje en las terminales de la bobina es cero. Este ejemplo es semejante a los otros que presentamos donde utilizábamos una bobina cuadrada y un rombo. La diferencia en este fue que ahora fue un poco más complicada la obtención del área y de la derivada del área debido a que es un círculo. Enseguida explicamos cómo se encontró la derivada del área y también dos métodos para comprobar que el cálculo esté correcto. La ecuación para la circunferencia fuera del origen se escribe ahí en la ecuación 1472 en su forma general. Para nuestro caso sustituimos, dado que queremos que el centro esté en la coordenada x3, y0, sustituimos los valores correspondientes, el radio nos queda al cuadrado nos queda 9, el desplazamiento en x nos queda 3 y el desplazamiento en y nos queda 0. Por lo tanto nos queda una ecuación cuadrática, y cuadrada igual a 9 menos x menos 3 al cuadrado. Esta ecuación nos entrega un comportamiento que no es el de una función. Hacemos el despeje para la y, nos queda el término que es un valor absoluto y que nos representa una ecuación con signo positivo y negativo. Tomamos la parte del signo positivo nada más y esa ecuación que estamos obteniendo ahí es la ecuación de la derivada del área respecto a x. Entonces, esa es la ecuación que vamos a tener que integrar, marcada aquí como la ecuación 1475. En esta lámina vamos a hacer la integración de la ecuación 1475. Escogemos el método de sustitución trigonométrica. La raíz, que es el término que vamos a integrar, lo colocamos como un cateto porque la hipotenusa menos un cateto es normalmente uno de los catetos que se colocan en el triángulo. Como la hipotenusa al cuadrado es 9, pues la hipotenusa es 3. El otro cateto, el de la izquierda, es x menos 3 porque es el que se está restando al 9. Entonces ya nos quedaron definidos los dos catetos y la hipotenusa. Luego seleccionamos un ángulo y con ese ángulo buscamos una función trigonométrica que nos relacione la raíz con un término que no tenga x, en este caso la hipotenusa, y por eso seleccionamos coseno. Con el coseno, después de escribirlo, despejamos la raíz y nos queda que la raíz es 3 coseno de teta. Luego buscamos otra función trigonométrica que nos relacione teta con un cateto que tenga x y con un cateto que sea numérico. En este caso seleccionamos seno, despejamos la x de la función seno y nos queda que x es igual a 3 seno de teta más 3. Luego diferenciamos x y nos queda que dx es igual a 3 coseno de teta diferencial de teta. Cuando sustituimos los equivalentes, el término en x nos queda igual a 9 coseno cuadrado de teta diferencial de teta. Luego nos queda esa ecuación que integramos y después tendremos que evaluarla. En esta lámina estamos evaluando la ecuación dándole valores
de 0 y de 3, que son los límites que se definieron para el círculo. Cuando hacemos la sustitución de los valores, encontramos que el área de 0 a 3 es 7.06858 centímetros cuadrados si estamos trabajando la X en centímetros. Si vemos la tablita que está ahí abajo, observamos que el área del círculo corresponde a 28.27 unidades cuadradas, pensando en un círculo con radio 3. Como estamos hablando de un cuarto del área, porque nada más integramos un cuarto de la circunferencia, la parte superior izquierda, el área sería 7068, que coincide exactamente con ese 7068 que tenemos calculado. Vamos a buscar con esta lámina una validación para estar seguros que los resultados que obtuvimos para encontrar el área son correctos. Aquí partimos de esa ecuación que obtuvimos después de integrar, la ecuación que llama aquí 1476. Con esa ecuación generamos la tabla que está enseguida. La tabla que está enseguida tiene 4 columnas. La columna de X, que fue la distancia a la que estamos calculando el área. El término área, que se calculó con la fórmula de la ecuación 1476. La diferencia en área, que se calculó con el área anterior y la nueva área, y la suma de las diferencias. En este caso, en la columna X, pues fuimos dando saltos de 0, 0.2, 0.4, 0.6 hasta llegar a los 6 centímetros. Entonces estamos hablando de que estamos haciendo un barrido de extremo a extremo, o sea, estamos calculando la mitad de la circunferencia. Luego calculamos la columna del área, luego las diferencias de área y después la sumatoria de las diferencias. Vemos que el resultado de la sumatoria de las diferencias nos da 14.13. Si comparamos ese valor, coincide exactamente con el área calculada para un círculo, para la mitad de una circunferencia. En esta siguiente gráfica, donde se menciona el método 2, se utiliza la derivada del área, se hace una integral de esa derivada utilizando el método de sumas de Riemann. Ahí en la imagen se describe cuál es la sumatoria que se hace, se arman esos rectángulos amarillos. En este caso la base mide dx, ahí aparece como delta x, la base mide dx y la altura pues es la función. Se hace el cálculo de la sumatoria, del cálculo de las áreas de esos rectángulos, se hace una sumatoria y cuando sumamos todos los rectángulos que armamos debajo de la función, nos damos cuenta de que la diferencia o el error que tenemos estriba entre el 14.1371, que es el valor exacto dado por la fórmula del área, y esta aproximación de Riemann, que nos da 14.1318. Una diferencia en el orden de 6 milésimas contra 14 unidades. Esta es la tabla que se generó para calcular los valores utilizando la suma de Riemann. La primera columna de X nos muestra que los incrementos fueron de 3 en 3 centésimas. Luego sacamos un diferencial de X entre el valor anterior y el valor actual. Calculamos la altura, hicimos el producto de X altura. Calculamos un resultado intermedio, hicimos la sumatoria y al final el resultado de la última columna, que es la sumatoria, nos da ese 14.1318, que es un valor con un error muy pequeño. Si quisiéramos mejorar el error, disminuirlo, pues haríamos lo que se menciona ahí, reduciríamos el delta x, lo haríamos más pequeño y con eso obtendríamos un valor todavía más cercano al resultado exacto.